Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. ¿Qué harías si te dijeran que, para recibir una revelación divina, debes pasar 21 días en ayuno, sin probar manjares, sin distracciones y en completa entrega? ¿Podría esto abrir las puertas a lo sobrenatural? Esta es la historia del profeta Daniel, un hombre cuya fe inquebrantable lo llevó a enfrentar visiones celestiales, revelaciones asombrosas y pruebas que desafiaron su espíritu y su resistencia. ¿Qué secreto se esconde detrás de su ayuno? ¿Por qué 21 días? ¿Y qué mensaje oculto dejó para la humanidad? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre cómo la perseverancia y la fe de Daniel marcaron un antes y un después en la historia bíblica. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de ver la oración, la disciplina espiritual y el poder de la revelación. ¿Estás listo para descubrir los misterios del ayuno de Daniel? En el momento en que Daniel emprendió su famoso ayuno de 21 días, el pueblo de Israel se encontraba en una situación de gran opresión bajo el dominio del imperio persa. El contexto político y social de la época es fundamental para comprender el profundo dolor y preocupación que Daniel experimentaba, no solo por su bienestar personal, sino por el sufrimiento colectivo de su pueblo. Aunque Daniel había ascendido a una posición de influencia en la corte persa, donde ocupaba un cargo destacado debido a su sabiduría y su capacidad, no podía apartar su mirada de las circunstancias espirituales de Israel. A pesar de que estaba viviendo en una cultura extranjera, sus pensamientos y su corazón permanecían con su pueblo en la tierra prometida. Esta situación representaba un conflicto interno para Daniel, pues, aunque estaba rodeado de poder y confort material, su corazón anhelaba la restauración espiritual de Israel, que parecía cada vez más distante. El imperio persa había sucedido a Babilonia como la potencia dominante, y con ello, Israel seguía siendo un pueblo subyugado, sin su autonomía ni la capacidad de restaurar el templo de Jerusalén. Las ciudades de Judea, especialmente Jerusalén, estaban en ruinas y el pueblo de Dios se encontraba disperso en el exilio, viviendo en un estado de desolación. La situación era aún más grave porque la derrota de Israel no solo significaba una caída política, sino una crisis espiritual. El pueblo había sido llevado lejos de su tierra, lejos del lugar que representaba la presencia de Dios. El templo de Jerusalén, la morada de la gloria de Dios sobre la tierra, había sido destruido por los babilonios, y con ello, parecía que las promesas de restauración de Dios para Israel estaban en suspenso. La destrucción del templo representaba un símbolo profundo de la separación de Israel de su Creador, y el exilio era un recordatorio constante del castigo divino por la desobediencia de la nación. En este contexto de angustia, el profeta Daniel se ve sumido en una profunda preocupación por la situación de su pueblo, sabiendo que, aunque las promesas de restauración existían, la situación presente parecía contradictoria con la esperanza que Dios había ofrecido a través de los profetas.
Daniel estaba bien consciente de las palabras del profeta Jeremías, quien había anunciado que el pueblo de Israel regresaría a su tierra después de 70 años de cautiverio, Jeremías capítulo 25, versículos 11 a 12. Sin embargo, para Daniel, ese regreso no representaba simplemente una cuestión geográfica, sino un acto de restauración espiritual y redención. La preocupación de Daniel no era solo por la reconstrucción física de Jerusalén, sino por la restauración del corazón espiritual de Israel, el regreso a una relación viva y vibrante con Dios. Este contexto histórico de angustia, dolor y esperanza frustrada es el escenario en el que Daniel se embarca en un ayuno de 21 días. Este tiempo de ayuno no fue solo un acto de privación, sino un medio a través del cual Daniel buscó la intervención de Dios, confiando en que, a pesar de las circunstancias que indicaban lo contrario, Dios podría actuar para restaurar a su pueblo. El ayuno de Daniel es un testimonio de la fe inquebrantable de un hombre que, aunque estaba en tierra extranjera, se mantenía firme en su esperanza en las promesas de Dios. Este acto de oración y ayuno no solo tenía la intención de buscar una respuesta divina, sino también de profundizar su relación con Dios, intercediendo por el bienestar espiritual de su nación. El pueblo de Israel estaba en el exilio por su desobediencia, pero Dios, a través de su palabra y las profecías, había dejado claro que no los había abandonado por completo. Las palabras de Jeremías sobre el regreso de Israel y la restauración de Jerusalén se habían mantenido vivas en el corazón de Daniel. Sin embargo, la espera del cumplimiento de esas promesas había sido larga, y las circunstancias externas no daban señales de una pronta restauración. A medida que pasaban los años, Daniel comprendió que el regreso del pueblo a su tierra no solo dependía de los reyes y las naciones, sino de la acción divina. El ayuno, por tanto, no solo representaba una súplica por la restauración física, sino también por la intervención de Dios en el plano espiritual, un anhelo de ver a Israel restaurado a su relación con Dios. Este entendimiento llevó a Daniel a dedicar 21 días a la oración y el ayuno, buscando la dirección de Dios sobre el futuro de su pueblo y el cumplimiento de las promesas de restauración. La acción de Daniel, por lo tanto, no fue un acto aislado ni superficial. Fue el resultado de una profunda preocupación y de un deseo sincero de ver a su pueblo reconciliado con Dios. Durante este tiempo de ayuno, Daniel se apartó de los placeres y las necesidades físicas para enfocarse exclusivamente en lo espiritual, buscando respuestas a las preguntas que aún rondaban en su corazón y confiando en que, a través de su devoción, Dios revelaría el camino hacia la restauración de Israel. Este periodo de ayuno refleja, además, la profunda convicción de que la restauración de Israel no solo dependía de un evento físico, sino de una transformación espiritual. El pueblo de Israel necesitaba un cambio en su corazón, un regreso genuino a la adoración de Dios y a su voluntad. El ayuno de Daniel, por tanto, representa no solo un acto de intercesión, sino una preparación espiritual para recibir la revelación divina, entendiendo que la restauración de Israel debía ir acompañada de una renovación espiritual profunda en la vida del pueblo. Este acto de fe y perseverancia se convirtió en el catalizador de una revelación que cambiaría el curso de la historia para Israel, y que también sería significativa para el futuro del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. El ayuno de Daniel no fue un acto impulsivo ni una práctica aislada. Fue un acto profundamente espiritual, cargado de propósito y necesidad. En un momento crucial de angustia espiritual, Daniel se dedicó a ayunar y orar, buscando respuestas a las inquietudes que pesaban sobre su corazón, especialmente en cuanto al futuro de Israel.
Este tiempo de ayuno no fue solo una expresión de penitencia, sino también de desesperación y anhelo por la intervención divina. El profeta estaba sumido en una crisis personal y colectiva, ya que el pueblo de Israel aún se encontraba en el exilio y las promesas de restauración parecían lejanísimas. En este contexto, el ayuno se convirtió en la forma en la que Daniel buscó acercarse a Dios con un corazón sincero, buscando respuestas a las cuestiones que inquietaban su espíritu. El propósito del ayuno de Daniel era claro: buscar revelación divina y dirección de parte de Dios sobre el futuro de Israel. Durante 21 días, Daniel se dedicó a la oración y al ayuno con un solo objetivo: obtener respuestas sobre el futuro de su pueblo y el cumplimiento de las promesas de restauración que Dios había dado a través de los profetas. Sin embargo, este ayuno no se limitaba a una solicitud de información, sino que reflejaba un deseo profundo de ver la restauración espiritual de Israel. Daniel no solo estaba preocupado por el regreso físico del pueblo a su tierra, sino también por la renovación de la relación espiritual entre Dios y su pueblo, la cual había sido quebrantada por la desobediencia y el pecado. Daniel entendía que el pueblo de Israel no podía ser restaurado completamente sin un cambio de corazón. El arrepentimiento y la vuelta a la fidelidad a Dios eran esenciales para que la restauración fuera total. Por esta razón, su ayuno fue acompañado de humildes oraciones, pidiendo a Dios que perdonara los pecados de Israel y que los restaurara no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Daniel también deseaba conocer los planes de Dios para su pueblo, para entender cómo y cuándo se cumplirían las promesas que él había dado a los patriarcas y los profetas. A lo largo de estos 21 días, Daniel buscaba la voluntad de Dios, sin saber si recibiría una respuesta inmediata, pero confiando en la certeza de que Dios era fiel para responder. El ayuno, tal como lo practicó Daniel, fue mucho más que un simple acto de abstinencia de alimentos. En la tradición bíblica, el ayuno siempre está vinculado a un enfoque más profundo en la oración y en la dedicación espiritual. Daniel no se limitó a un ayuno físico, sino que utilizó este tiempo para sumergirse completamente en la presencia de Dios, buscando su dirección con un corazón quebrantado. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26 see app for details. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat starts swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story.
De acuerdo con Daniel 10, versículos del 2 al 3, él menciona que se abstuvo de delicias, carne y vino, elementos que en la cultura de la época representaban los placeres más comunes. Este tipo de ayuno refleja no solo un deseo de deshacerse de lo físico, sino un intento deliberado de apartarse de las distracciones del mundo para centrarse completamente en Dios. El ayuno de Daniel, por lo tanto, fue una señal de que su necesidad espiritual era mucho más grande que su necesidad física. En lugar de centrarse en la satisfacción de los sentidos o en la comodidad personal, Daniel decidió someter su cuerpo a una disciplina rigurosa, reconociendo que la urgencia de lo espiritual superaba cualquier necesidad material. Este ayuno no solo fue un tiempo de petición, sino también un tiempo de entrega y dedicación a Dios. Al apartarse de los placeres y las necesidades cotidianas, Daniel estaba mostrando su dependencia total de Dios, reconociendo que no podía confiar en su propia sabiduría o recursos humanos, sino que solo a través de la intervención divina podría obtener las respuestas que necesitaba. Además, el ayuno en la vida de Daniel también representaba una actitud de humildad. En la cultura bíblica, el ayuno era visto como una señal de humillación y un acto de arrepentimiento. Al abstenerse de alimentos y placeres, Daniel se reconocía a sí mismo como dependiente de Dios y mostraba su disposición a ser guiado por Él. La humildad es un elemento clave en este proceso, pues el ayuno de Daniel no solo estaba orientado a obtener una respuesta, sino a buscar la voluntad de Dios, sin imponer sus propios deseos o expectativas sobre el plan divino. En Daniel 10, versículos del 2 al 3, el profeta menciona de manera explícita que durante los 21 días de ayuno se abstuvo de delicias, carne y vino. Esta abstención era una señal clara de su total dependencia de Dios y de su humildad frente a las circunstancias. El ayuno de Daniel era un reflejo de su entendimiento de que el pueblo de Israel, al igual que él mismo, necesitaba ser purificado y restaurado en todos los niveles, físico, emocional y, sobre todo, espiritual. Daniel no solo estaba buscando respuestas a preguntas inmediatas sobre el futuro de Israel, sino que se dedicaba a un proceso más profundo de humillación y purificación. Este tipo de ayuno, alejado de los placeres y las comodidades, subraya la importancia de la humildad en la relación con Dios. Daniel no estaba buscando un beneficio material o una bendición inmediata para sí mismo, sino que estaba dispuesto a someterse a un proceso que reflejara su disposición para escuchar y obedecer a Dios. A través de su ayuno, Daniel se identificaba con el sufrimiento de su pueblo y a través de la oración intercedía por la restauración y la reconciliación con Dios. Al centrarse en la humillación y la dependencia de Dios, Daniel estaba preparando su corazón y su espíritu para recibir la revelación que Dios le iba a dar al final de su periodo de ayuno. Este acto de humildad y dependencia nos enseña que el ayuno no es solo un acto de sacrificio físico, sino una invitación a entrar en una relación más profunda con Dios. Al apartarnos de las distracciones del mundo y al someternos a la disciplina del ayuno, estamos reconociendo que no podemos vivir por nuestras fuerzas, sino que dependemos completamente de Dios para todo, desde nuestras necesidades más básicas hasta las revelaciones divinas que guiarán nuestro futuro. Al igual que Daniel, al someternos a un ayuno, estamos mostrando nuestra disposición a estar alineados con la voluntad de Dios, sin poner nuestra propia agenda o deseos por encima de su plan perfecto. El ayuno de 21 días de Daniel es un periodo significativo que subraya la importancia de la espera, la perseverancia y la preparación espiritual en la vida de un creyente.
Aunque Daniel comenzó este proceso con un deseo ardiente de recibir respuestas, el tiempo que pasó esperando una respuesta divina es, de hecho, una parte crucial de su experiencia espiritual. Este periodo de espera no solo refleja la necesidad de paciencia en la vida cristiana, sino que también simboliza la lucha espiritual y la preparación para recibir revelaciones profundas de parte de Dios. A través de este tiempo, Daniel no solo fue probado en su fe, sino que también se preparó para un nivel de revelación más grande y más completo sobre el futuro de su pueblo. Los 21 días de espera en el ayuno de Daniel no fueron fáciles, ni para él ni para aquellos que lo rodeaban. La idea de un tiempo prolongado de espera sin respuestas inmediatas es algo que resuena con muchos creyentes, ya que todos hemos experimentado momentos en los que, a pesar de nuestra devoción y nuestras oraciones, las respuestas de Dios parecen demorarse. Este tiempo de espera subraya una lección esencial: la paciencia es una parte vital del proceso de la fe. Aunque Daniel estaba orando con fervor y dedicación, no recibió la respuesta inmediatamente. Esta demora es significativa porque nos enseña que la respuesta divina no siempre llega en el tiempo que esperamos, sino en el tiempo perfecto de Dios. Durante estos 21 días, Daniel mantuvo su fe firme, orando y ayunando, sin rendirse ante la aparente falta de respuesta. La espera no fue un signo de rechazo por parte de Dios, sino una prueba de la fe y perseverancia de Daniel. A lo largo de la Biblia, hay numerosos ejemplos de personajes que debieron esperar el cumplimiento de las promesas divinas durante largos periodos de tiempo. Abraham esperó muchos años antes de que naciera Isaac, y el pueblo de Israel esperó siglos por la venida del Mesías. La espera es una constante en la vida espiritual, y a menudo, es durante estos periodos de espera cuando nuestra fe y confianza en Dios son refinadas. Para Daniel, el tiempo de espera también sirvió como un tiempo de purificación espiritual. A medida que se mantenía en ayuno y oración, se alejaba de las distracciones físicas y buscaba una conexión más profunda con Dios. Este tiempo no solo fue un periodo de espera pasiva, sino de dedicación activa a la voluntad de Dios. En la vida cristiana, este tipo de espera es fundamental para el crecimiento espiritual, pues nos permite rendirnos ante la soberanía de Dios y confiar en que Él tiene el control total, incluso cuando no entendemos los tiempos ni las circunstancias. El número 21 tiene un significado simbólico en la Escritura, representando periodos de oración prolongada y de preparación espiritual. Este periodo específico de 21 días en el que Daniel se dedicó al ayuno y la oración resalta la lucha espiritual que tuvo que enfrentar, así como la preparación que Dios usó para revelarle algo mucho más grande de lo que inicialmente esperaba. En muchos casos en la Biblia, periodos prolongados de oración y ayuno se asocian con momentos en los que el pueblo de Dios experimenta grandes revelaciones y visiones. Por ejemplo, Moisés pasó 40 días y noches en el monte recibiendo la ley de Dios, y Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. El número 21 también tiene un simbolismo relacionado con la purificación y la restauración. Durante este tiempo, Daniel se entregó completamente a Dios, despojándose de sus propios deseos y buscando una mayor comprensión del plan divino. A través del ayuno, Daniel se purificó no solo físicamente, sino espiritualmente, preparándose para recibir las respuestas de Dios. Este proceso de purificación es un aspecto vital en la vida cristiana, pues, al apartarnos de lo mundano, nos abrimos a recibir la sabiduría, la guía y la revelación que solo Dios puede proporcionarnos. Los 21 días de espera también simbolizan la lucha en el ámbito espiritual.
Durante este periodo, no solo Daniel estaba orando, sino que enfrentaba una resistencia en el reino espiritual, como se revelará más adelante con la intervención del ángel. Este tipo de lucha espiritual es una realidad en la vida cristiana, y el ayuno y la oración son medios poderosos para enfrentarnos a la oposición espiritual, buscando siempre la intervención divina en nuestras vidas. Uno de los mayores desafíos que Daniel enfrentó durante estos 21 días fue la perseverancia. Aunque la respuesta no llegó de inmediato, él no cesó en su ayuno y oración. Este acto de perseverancia es clave en la vida cristiana, pues muchas veces las respuestas a nuestras oraciones no llegan cuando las deseamos, pero nuestra fe es probada y refinada a medida que persistimos. La perseverancia en la oración es un tema recurrente en las Escrituras, y Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración, como lo vemos en la parábola de la viuda y el juez injusto, en la que se destaca que debemos orar siempre y no desmayar. Para Daniel, la perseverancia no solo fue una cuestión de esperar pasivamente, sino de mantenerse en constante dedicación, a pesar de las dificultades y las circunstancias aparentemente desfavorables. En la vida cristiana, la perseverancia se convierte en una forma de fortaleza espiritual. En lugar de rendirse cuando las respuestas no llegan de inmediato, aprendemos a confiar más profundamente en Dios, sabiendo que su tiempo es perfecto y que, aunque no entendemos todas las circunstancias, Él tiene el control absoluto. La perseverancia de Daniel es un ejemplo para todos los creyentes, mostrándonos que incluso cuando la respuesta divina parece tardar, debemos continuar buscando a Dios con un corazón sincero y lleno de fe. Este desafío de la perseverancia también implica un acto de rendición ante la soberanía de Dios. A pesar de que Daniel estaba pidiendo respuestas específicas, él entendía que el tiempo y la forma de la respuesta pertenecían a Dios. La verdadera perseverancia no es solo una cuestión de insistir, sino también de someter nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios. La fe de Daniel, por lo tanto, fue fortalecida no solo por la espera, sino por la confianza de que Dios actuaría de acuerdo con su propósito divino, sin importar los retrasos o las dificultades que pudieran surgir. El tiempo de espera de 21 días de Daniel, dedicado al ayuno y la oración, culminó con una intervención divina sorprendente y reveladora. Al final de este periodo, Daniel recibe la visita de un ángel, quien le trae la respuesta a sus oraciones. Este momento es clave no solo en el contexto de la revelación que Daniel recibe, sino también en cuanto a la comprensión de cómo nuestras oraciones son respondidas en el ámbito espiritual. La llegada de este ángel marca un punto de inflexión en la narrativa, demostrando que, a pesar de la demora en la respuesta, Dios había escuchado la oración de Daniel desde el primer día. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una demora, fue una batalla espiritual en el reino celestial, que involucró la resistencia de fuerzas espirituales opuestas a los propósitos divinos. La respuesta a las oraciones de Daniel llega finalmente con la aparición de un ángel en el versículo 10 del capítulo 10 de Daniel. Este ángel no solo trae una revelación para Daniel, sino que también le asegura que su oración había sido escuchada desde el primer día. Esta afirmación es significativa, ya que resalta una verdad profunda: aunque nuestras oraciones puedan no recibir respuestas inmediatas, no significa que Dios no las haya escuchado. De hecho, en el caso de Daniel, el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. La afirmación de que la respuesta fue escuchada desde el primer día nos enseña que las oraciones de los creyentes no caen en el olvido, sino que son consideradas por Dios de inmediato. Sin embargo, la demora en la manifestación de la respuesta tiene un propósito divino que va más allá de la simple espera. La respuesta del ángel también revela que nuestras oraciones pueden involucrar más de lo que vemos a simple vista. Hay batallas espirituales en el reino celestial que pueden afectar la rapidez con la que recibimos una respuesta. El ángel, al explicarle a Daniel lo que sucedió, le dice que fue retenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, pero que Miguel, uno de los principales ángeles, vino en su ayuda para liberar su camino. Esta revelación muestra que, mientras oramos y buscamos respuestas, puede haber oposición espiritual en el ámbito celestial que impide que las respuestas lleguen de inmediato. Sin embargo, este retraso no debe ser visto como una negación de la respuesta de Dios, sino como parte de la lucha espiritual en la que el pueblo de Dios está involucrado. La visita del ángel es también una revelación de la naturaleza de la batalla espiritual que se libra en los cielos. El ángel revela a Daniel que no pudo llegar con la respuesta antes porque fue detenido por el príncipe del reino de Persia, una figura espiritual que se puede entender como un ser demoníaco o una autoridad espiritual que se oponía al plan de Dios para Israel. Este pasaje introduce el concepto de que nuestras oraciones no solo afectan nuestro mundo físico, sino que también están involucradas en una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. La demora en la respuesta de Daniel es el resultado de una resistencia espiritual que se enfrenta al cumplimiento de los propósitos divinos. Sin embargo, esta batalla espiritual no es en vano, ya que Miguel, un ángel de gran poder, interviene y ayuda al mensajero celestial a cumplir su misión. El hecho de que el ángel hable de esta batalla nos da una visión más amplia de cómo funcionan las oraciones en el reino espiritual. No todo lo que ocurre en el mundo físico tiene una explicación inmediata o visible. Muchas veces, los retrasos o las dificultades en nuestra vida espiritual están relacionados con el ámbito invisible. Este conocimiento nos enseña que, aunque no siempre podamos ver el resultado de nuestras oraciones de inmediato, el hecho de que oramos y permanecemos firmes en nuestra fe tiene un impacto real y significativo en el reino espiritual. La oración persistente, como la de Daniel, tiene el poder de mover fuerzas espirituales, aunque el proceso pueda ser más largo y complejo de lo que inicialmente esperábamos. Este pasaje también nos anima a no desmayar cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato. La batalla espiritual detrás de cada oración puede ser feroz, pero la victoria ya está asegurada por la intervención divina. La historia de Daniel y la batalla contra el príncipe de Persia nos recuerda que, aunque los obstáculos puedan parecer insuperables, Dios tiene el control y finalmente cumplirá su propósito en nuestras vidas. La respuesta puede tardar,
pero Dios no está ausente, y el tiempo de espera es parte del proceso divino de preparación y fortalecimiento espiritual. La respuesta de Dios llegó en el momento perfecto, aunque no de la manera que Daniel habría esperado. A lo largo de los 21 días de ayuno y oración, Daniel no tuvo ninguna indicación clara de que su oración estaba siendo escuchada, pero la llegada del ángel le demuestra que, aunque no veamos la respuesta inmediatamente, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Este es un principio fundamental que debe ser entendido por todos los creyentes. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no entendemos las razones detrás de la demora. La demora en la respuesta no debe interpretarse como un desinterés o un rechazo de parte de Dios. Más bien, nos muestra que hay propósitos más grandes en juego que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Como seres humanos, podemos tener una visión limitada de lo que está ocurriendo, pero Dios, en su soberanía, tiene una perspectiva eterna y divina. Su respuesta llega en el momento en que es más necesaria y en la forma que más glorifica su nombre. La respuesta a las oraciones de Daniel no solo incluyó una revelación sobre el futuro de Israel, sino que también fortaleció la fe de Daniel, mostrando que las oraciones que se hacen con un corazón sincero y perseverante nunca son en vano. A través de esta experiencia, Daniel también aprendió que la oración no es simplemente un medio para obtener lo que queremos, sino una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. Al recibir la respuesta a su ayuno y oración, Daniel no solo obtuvo las revelaciones que buscaba, sino también una comprensión más profunda de cómo Dios opera en el mundo espiritual. La paciencia y la perseverancia de Daniel fueron recompensadas, y la lección para todos los creyentes es clara: aunque no siempre recibimos las respuestas que esperamos en el tiempo que queremos, siempre podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas y que su respuesta será perfecta, según su voluntad. El ayuno y la oración persistentes de Daniel durante 21 días no solo trajeron una respuesta divina en forma de un ángel, sino que también trajeron consigo una revelación profunda y trascendental sobre el futuro de Israel y las naciones. El ángel que se le apareció a Daniel no solo vino a darle la respuesta que él había estado buscando, sino que también le proporcionó visiones y profecías sobre lo que sucedería en los próximos siglos. Estas revelaciones no solo eran significativas para Daniel, sino también para todo el pueblo de Israel, y contenían una serie de detalles sobre el destino de la nación, los reinos que surgirían y la venida del Mesías. A través de esta visión, Dios no solo respondía a las preocupaciones inmediatas de Daniel, sino que le mostraba un panorama mucho más amplio de los eventos futuros. La visión que Daniel recibió del ángel fue más que una simple respuesta a su oración, fue una revelación profética sobre los eventos que sucederían en el futuro, tanto para Israel como para las naciones circundantes. El ángel le mostró a Daniel una serie de visiones relacionadas con los reinos que sucederían al imperio persa y cómo estos reinos influirían en el destino de Israel. Esta visión abarcaría varios siglos de historia, desde el ascenso de otros imperios hasta la llegada del reino eterno de Dios. Sin embargo, uno de los aspectos más significativos de esta revelación fue la inclusión de la venida del Mesías, quien sería la clave para la restauración definitiva de Israel. A través de esta visión, Daniel comprendió que el camino hacia la restauración de Israel no sería un proceso inmediato. Había más desafíos por venir, y el pueblo de Israel tendría que pasar por periodos de sufrimiento, cautiverio y opresión antes de que se cumpliera la promesa de restauración definitiva. Sin embargo, también fue testigo de la promesa de que Dios no olvidaría a su pueblo, y que al final, su plan de redención prevalecería.
Esta visión dejó a Daniel con la certeza de que, a pesar de las dificultades que su pueblo enfrentaría, el plan de Dios para Israel y para el mundo continuaba avanzando de acuerdo con su voluntad soberana. En términos más generales, esta visión también destacó la lucha entre los reinos humanos y el reino de Dios. A lo largo de la historia, los reinos y las naciones han luchado por el control y el poder, pero al final, el reino de Dios se establecerá de manera definitiva, superando a todas las naciones y trayendo paz y justicia a la tierra. Esta revelación profética ofreció a Daniel y a su pueblo una esperanza renovada, recordándoles que, aunque los eventos del presente parecieran sombríos, el futuro estaba en las manos de Dios. Dentro de la visión que Daniel recibió, el ángel le reveló una serie de eventos que involucrarían a varios reinos poderosos que surgirían después del imperio persa. Estos reinos, que incluían a Grecia y Roma, jugarían un papel crucial en la historia de Israel. El ángel explicó que estos reinos estarían marcados por conflictos y luchas internas, pero que, finalmente, Israel sería restaurado y liberado de su sufrimiento. Uno de los aspectos clave de la profecía de Daniel es la descripción de las luchas internas y las alianzas entre estos reinos. En Daniel 11, el ángel le describe a Daniel los conflictos que tendrían lugar entre los reinos del norte y del sur, que representaban a las potencias griegas y persas. A través de esta revelación, Daniel obtuvo una visión clara de los altibajos de la historia de Israel, así como de las dificultades y tribulaciones que el pueblo de Dios experimentaría a medida que los reinos de la tierra luchaban por el poder. Pero, al mismo tiempo, la revelación también dejó claro que estos reinos humanos no tendrían la última palabra. A pesar de los reveses y los obstáculos, el destino final de Israel sería la restauración y la victoria a través del Mesías. Esta profecía, aunque llena de detalles sobre conflictos y luchas, también es una promesa de esperanza para el futuro, recordando a Daniel y a su pueblo que el plan de Dios sigue siendo soberano, incluso en medio de los desafíos más difíciles. A pesar de las dificultades que Israel enfrentaría en el futuro, la visión que Daniel recibió incluía una clara promesa de restauración. Aunque el pueblo de Israel sería dispersado, perseguido y oprimido, la visión también reveló que, al final, Dios no olvidaría a su pueblo. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel sufriría bajo las manos de los imperios mundanos, pero la promesa de restauración siempre estaría presente. La visión de Daniel reveló que un día, un rey justo y piadoso gobernaría sobre Israel y que este rey sería el Mesías prometido. La venida de este Mesías sería el punto culminante de la historia de Israel y de la humanidad en general. A través de este Mesías, Dios restauraría a Israel, liberaría a su pueblo del sufrimiento y establecería su reino eterno. Esta promesa de restauración no solo implicaba el regreso de Israel a su tierra, sino también un cambio profundo en la relación de Israel con Dios. El Mesías sería el instrumento de esta restauración espiritual, trayendo la paz, la justicia y la reconciliación a la humanidad. El cumplimiento de esta profecía se vería en la venida de Jesucristo, quien, siglos después de la visión de Daniel, vendría a cumplir las promesas de redención y restauración. La visión que Daniel recibió no solo fue relevante para su tiempo, sino que también anticipaba el advenimiento del Salvador, quien traerá consigo la restauración definitiva y la instauración del reino eterno de Dios. La intervención del ángel que Daniel recibió al final de su ayuno de 21 días no solo trajo una respuesta divina a sus oraciones, sino también una revelación crucial sobre la lucha espiritual que acontece en el reino celestial. A través de esta experiencia,
Daniel no solo obtuvo información sobre el futuro de Israel, sino que también fue testigo de la dinámica espiritual que influye en los eventos terrenales. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. Use an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. El ángel mencionó al arcángel Miguel como el protector de Israel, y esta mención nos introduce a una dimensión de la guerra espiritual que normalmente está oculta a los ojos humanos. La figura de Miguel no es solo un líder celestial, sino un símbolo de la protección divina sobre el pueblo de Dios, especialmente en tiempos de crisis. Esta unidad explora el papel de Miguel, la naturaleza de la lucha espiritual y cómo la protección divina sobre Israel es un recordatorio de la constante intervención de Dios en la historia de su pueblo. El ángel que se presenta ante Daniel no solo viene a darle la respuesta a sus oraciones, sino que menciona a Miguel como uno de los principales ángeles en el reino celestial. En Daniel 10, versículo 13, se nos dice que Miguel vino para ayudarme, lo que implica que Miguel tuvo un papel directo en la liberación del ángel mensajero para llevar la revelación a Daniel. Miguel es mencionado como el protector de Israel en varias ocasiones a lo largo de la Biblia, y su papel en este relato subraya la importancia de la protección divina durante los periodos de conflicto espiritual y físico. El arcángel Miguel, según las Escrituras, es uno de los pocos ángeles identificados por nombre y con un papel significativo en la protección y defensa del pueblo de Dios. En el contexto del libro de Daniel, Miguel aparece como el defensor de Israel, luchando contra las fuerzas espirituales que se oponen a los propósitos divinos. Este detalle es crucial porque muestra que la lucha espiritual no es solo un concepto abstracto o simbólico, sino que tiene consecuencias reales y tangibles en los eventos que afectan a los pueblos de la tierra. La figura de Miguel también es una representación de la autoridad de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Como líder de los ejércitos celestiales, Miguel está en constante guerra contra las potestades y principados que buscan destruir el propósito de Dios en la tierra. Este concepto de guerra espiritual es clave para entender que nuestras oraciones y acciones espirituales no son simplemente actos de devoción personales, sino que tienen repercusiones cósmicas. Las oraciones y el ayuno de Daniel, aunque dirigidos a la restauración de Israel, también influyeron en el reino espiritual, donde Miguel y otras fuerzas angelicales luchaban en favor de los propósitos divinos. El relato de Daniel 10 no solo nos ofrece una visión del futuro de Israel, sino que también revela una dimensión espiritual oculta, la batalla que se libra en el cielo entre los ángeles de Dios y las fuerzas del mal. El ángel que visita a Daniel le cuenta que fue retenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, lo que indica que hubo una resistencia activa en el ámbito espiritual para evitar que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Este príncipe del reino de Persia se entiende como una figura espiritual, un demonio o una fuerza maligna que se opone al propósito de Dios en la tierra. Esta resistencia espiritual refleja la lucha cósmica que afecta directamente a los eventos históricos en el plano terrenal.
La mención de esta lucha espiritual no solo es un recordatorio de que nuestras oraciones no son ineficaces, sino que también subraya que, en el ámbito espiritual, hay fuerzas que buscan obstaculizar los planes divinos. Aunque el ángel menciona que fue detenido, también deja claro que Dios no deja de actuar, pues finalmente Miguel vino en su ayuda. Esta intervención del arcángel Miguel muestra que, aunque las fuerzas del mal sean poderosas, el poder de Dios es superior y nunca permite que su propósito sea completamente frustrado. La lucha espiritual en el cielo es una representación de la guerra continua entre el bien y el mal, un conflicto que sigue teniendo repercusiones en nuestras vidas a pesar de que no siempre podemos verlo. En el contexto de la vida cristiana, este pasaje nos enseña que nuestras oraciones y ayunos no son solo actos de devoción individual, sino que son parte de una lucha más grande. Aunque no veamos inmediatamente los resultados de nuestras oraciones, las Escrituras nos aseguran que Dios está obrando en el reino espiritual. Esta lucha cósmica no es solo un evento aislado en el tiempo, sino una batalla constante que tiene lugar detrás de las circunstancias visibles. Al orar y ayunar, los creyentes participan en esta guerra espiritual, confiando en que Dios, a través de sus ángeles y su intervención divina, está trabajando para cumplir sus propósitos. En la visión que Daniel recibe, se le revela que Miguel tiene un papel clave como protector de Israel. Esto subraya el tema central de la protección divina que rodea al pueblo de Dios, especialmente en tiempos de prueba y persecución. La mención de Miguel como protector de Israel no es casual, refleja la realidad de que Dios no deja a su pueblo desprotegido. A lo largo de la historia, Israel ha enfrentado desafíos, persecuciones y ataques por parte de naciones hostiles, pero la promesa de protección divina siempre ha estado presente. Aunque el pueblo de Israel ha pasado por tiempos difíciles, la intervención de Dios a través de sus ángeles ha sido constante. La figura de Miguel como protector también simboliza la constante vigilancia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. En tiempos de crisis, cuando parece que las fuerzas del mal prevalecen, los creyentes pueden tener la seguridad de que Dios está obrando a favor de aquellos que le son fieles. La protección divina no significa que no haya dificultades o pruebas, pero sí significa que, a pesar de la oposición espiritual, Dios tiene el control y cuida de su pueblo. Este concepto de protección espiritual es relevante no solo para Israel, sino para todos los creyentes. A través de la intervención divina y la protección de los ángeles, Dios asegura que sus propósitos en nuestras vidas se lleven a cabo, incluso cuando enfrentamos adversidades. La protección de Miguel también tiene implicaciones espirituales más profundas. Al defender a Israel, Miguel muestra cómo la intervención divina actúa en la historia humana. En tiempos de peligro y desesperación, Dios envía a sus ángeles para luchar por su pueblo y para guiarnos en nuestra batalla espiritual. La protección de Miguel sobre Israel, por lo tanto, es una manifestación de la constante provisión de Dios para aquellos que son llamados a cumplir su voluntad. El ejemplo de Daniel durante su ayuno de 21 días no solo ilustra la profundidad de su devoción a Dios, sino que también resalta un principio fundamental en la vida cristiana, la oración persistente. A través de este relato, vemos cómo la oración continua y la dedicación constante pueden traer respuestas divinas, incluso cuando las respuestas parecen demorarse. La oración persistente no es solo una práctica religiosa, es un acto de fe que refleja la confianza en que Dios escucha, responde y actúa en el momento perfecto. El ayuno de Daniel, marcado por la perseverancia y la espera, nos enseña que el proceso de oración no siempre es inmediato,
pero que, a través de la persistencia, podemos experimentar la intervención divina en nuestras vidas. La oración es una de las herramientas más poderosas en la vida del creyente. A través de la oración, nos conectamos con Dios, presentamos nuestras preocupaciones y peticiones y buscamos su voluntad en nuestras vidas. La oración de Daniel durante su ayuno no fue una simple petición, sino un acto profundo de dependencia de Dios, en el cual él reconoció que solo en él podría encontrar la respuesta a sus inquietudes sobre el futuro de su pueblo. Este tipo de oración, que busca más que respuestas inmediatas, es un reflejo de una relación más profunda con Dios, una relación que se basa en la confianza y en el entendimiento de que Dios tiene el control absoluto. A lo largo de las Escrituras, la oración es descrita como un medio a través del cual Dios interactúa con su pueblo. En muchos casos, las oraciones prolongadas son la respuesta a situaciones de sufrimiento, incertidumbre o necesidad. La vida de Daniel muestra que la oración no es solo un momento aislado de comunicación con Dios, sino un proceso continuo en el cual la dedicación y la constancia juegan un papel fundamental. La oración persistente, tal como la experimentó Daniel, es una forma de someternos a la voluntad de Dios, confiando en que Él responderá según su tiempo perfecto. Al igual que Daniel, debemos reconocer que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, nuestra oración tiene un impacto real y significativo en el reino espiritual. La oración no solo debe ser una petición para que nuestras necesidades sean suplidas, sino una búsqueda constante de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es un proceso de rendición en el cual buscamos alinearnos con los propósitos divinos. La oración persistente, como la de Daniel, nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que Dios quiere revelar, no solo en lo que deseamos recibir. La persistencia en la oración no significa simplemente repetir nuestras peticiones una y otra vez. La persistencia se refiere a la fidelidad en mantener una comunicación constante con Dios, sin perder la esperanza, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. En el caso de Daniel, los 21 días de ayuno y oración no fueron simplemente una rutina espiritual, sino un testimonio de su fe inquebrantable en que Dios escuchaba su clamor. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autograph journey. Terms apply. La persistencia en la oración es una muestra de que confiamos plenamente en la bondad y el poder de Dios para obrar, incluso cuando las circunstancias parecen no cambiar. La oración persistente también implica que no dependemos solo de nuestras propias fuerzas o estrategias. En el caso de Daniel, su ayuno no solo fue un acto de sacrificio físico, sino un acto de humillación y dependencia completa de Dios.
Al orar persistentemente, Daniel demostraba que no confiaba en su propia capacidad para cambiar las circunstancias de su pueblo, sino que dependía completamente del poder divino para llevar a cabo su plan. Esta perseverancia en la oración no es fácil, pero es un acto de fe que muestra que confiamos en el tiempo y los métodos de Dios, sabiendo que Él actúa de acuerdo con su perfecta sabiduría. En las Escrituras, Jesús también subraya la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18, versículos del 1 al 8, a través de la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús enseña que debemos orar sin cesar y no desmayar, porque en su tiempo, Dios hará justicia a aquellos que claman a Él. La persistencia en la oración es, por tanto, un medio por el cual nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida, y a través de ella, aprendemos a confiar más profundamente en el carácter de Dios. La perseverancia en la oración no solo está relacionada con la espera de respuestas, sino también con el desarrollo de nuestra fe. En el caso de Daniel, a pesar de la demora en la respuesta a sus oraciones, él mantuvo su fe firme, confiando en que Dios finalmente le daría la respuesta en su tiempo perfecto. Esta perseverancia muestra que la fe no depende de la rapidez con la que recibimos las respuestas de nuestras oraciones, sino de nuestra confianza en que Dios actúa según su voluntad y en su tiempo. La fe de Daniel, que no vaciló a pesar de la aparente demora en la respuesta, es un modelo de lo que debe ser la fe cristiana. A menudo, nuestras oraciones no reciben respuestas rápidas y puede ser fácil rendirse o dudar de que Dios está escuchando. Sin embargo, la perseverancia en la oración es una forma de fortalecer nuestra fe, pues cada momento de espera nos invita a depender más profundamente de Dios y a confiar en que Él tiene el control absoluto. Al igual que Daniel, debemos aprender a perseverar en nuestra fe, sabiendo que, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Además, la perseverancia en la oración también ayuda a desarrollar la paciencia espiritual. En un mundo donde la gratificación instantánea es común, la oración persistente nos recuerda que hay tiempos y procesos que solo Dios conoce y que debemos confiar en Él, sin importar cuánto tiempo tome para que nuestras oraciones sean respondidas. A través de la perseverancia, nuestra fe madura y crece, y aprendemos a vivir con una esperanza sólida, que no depende de nuestras circunstancias inmediatas, sino de la fidelidad y el carácter de Dios. El ayuno de Daniel de 21 días no solo fue un acto físico de abstinencia de alimentos, sino una manifestación de un compromiso profundo con la preparación espiritual. A través de su dedicación en este tiempo de oración y ayuno, Daniel se preparó para recibir una revelación divina que marcaría el futuro de Israel. El ayuno, en este contexto, se convirtió en una herramienta poderosa para purificar su corazón, fortalecer su fe y alinearse con la voluntad de Dios. Esta unidad explora cómo el ayuno puede ser un medio para la preparación espiritual, para escuchar mejor la voz de Dios y para preparar el alma para lo que Él tiene reservado. Uno de los aspectos más destacados del ayuno de Daniel fue su actitud de humildad. Daniel no solo se abstuvo de los placeres de la carne, como la comida y el vino, sino que su ayuno fue también un acto simbólico de humillación ante la grandeza de Dios. En Daniel capítulo 10, versículos del 2 al 3, se menciona que, durante los 21 días, Daniel se abstuvo de manjares deliciosos, de carne y de vino y se humilló delante de Dios. Este tipo de ayuno refleja una disposición a someterse a la soberanía divina, reconociendo la dependencia total de Dios. La humildad es un tema recurrente en las Escrituras, especialmente cuando se trata de la relación entre el ser humano y Dios. El ayuno,
al igual que la oración, es un medio para despojarnos de nuestro orgullo y autosuficiencia. Cuando nos apartamos de lo que consideramos necesario para nuestra supervivencia o placer, estamos expresando nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios. Este acto de humildad espiritual es fundamental para abrir nuestros corazones y mentes a las revelaciones de Dios, pues, como se menciona en el Salmo 51, versículo 17, el sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El ayuno de Daniel refleja un profundo reconocimiento de que no importa cuánto poder humano se tenga, al final, toda nuestra ayuda y sustento provienen de Dios. Al apartarse de los alimentos y bebidas que a menudo pueden ser nuestras fuentes de satisfacción y consuelo, Daniel mostró su disposición a depender completamente de Dios para recibir la dirección que necesitaba. La humildad de Daniel durante este tiempo de ayuno también nos enseña que, en nuestras propias vidas, debemos despojarnos de nuestras dependencias terrenales para acercarnos más a Dios y permitirle transformar nuestro corazón. El ayuno no solo es un medio para la humillación personal, sino también una práctica espiritual para purificar el alma y el corazón. Cuando Daniel se apartó de la comida y el vino, no solo estaba siguiendo una práctica ritual, sino que estaba buscando una purificación profunda dentro de sí mismo. El ayuno en la Biblia se vincula directamente con la limpieza y la santificación. A través de este proceso de abstinencia, se crea un espacio dentro del ser humano para que Dios trabaje, limpie y refine. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El ayuno puede ser una manera efectiva de lograr esta purificación. Al poner en práctica el ayuno, como lo hizo Daniel, uno se aparta de las distracciones físicas y se enfoca en el crecimiento espiritual. Este tiempo de enfoque espiritual permite que el creyente reflexione sobre su vida y sobre las áreas en las que necesita ser transformado. El ayuno, por lo tanto, tiene un doble propósito, no solo apartarse de lo físico, sino también purificar lo espiritual. Daniel, al igual que otros personajes bíblicos, no solo se dedicó a la oración para recibir una revelación, sino también para purificar su corazón y alinearlo más estrechamente con la voluntad de Dios. A través del ayuno, se crea un espacio dentro de nosotros en el que Dios puede hablar, renovar y guiarnos hacia una vida más santa. El ayuno no debe verse simplemente como un sacrificio físico, sino como un medio para prepararnos espiritualmente para recibir lo que Dios tiene para nosotros. En la vida de Daniel, la preparación espiritual fue esencial para que pudiera recibir la revelación sobre el futuro de Israel. Al preparar su corazón a través del ayuno, Daniel estaba preparando su espíritu para lo que Dios estaba a punto de revelarle. En la vida cristiana, la preparación espiritual es un paso fundamental antes de recibir grandes revelaciones o bendiciones. El ayuno, al igual que otras disciplinas espirituales como la oración y la meditación en la palabra de Dios, nos prepara para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A menudo, las bendiciones que Dios tiene para nosotros requieren un corazón preparado para recibirlas. La disciplina del ayuno ayuda a crear esa preparación al centrarnos completamente en Dios y apartarnos de las cosas que podrían desviar nuestra atención. El ayuno no solo debe ser un medio para obtener respuestas, sino una forma de abrir nuestro corazón y nuestra mente a la voluntad de Dios. A través del ayuno,
nos vaciamos de nuestras propias ideas y deseos y nos ponemos a disposición de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esta preparación espiritual también implica una disposición a escuchar y obedecer lo que Dios nos diga, confiando en que, al estar preparados, podremos recibir su guía y revelaciones de manera más clara. El ayuno de Daniel resalta la importancia de la purificación espiritual a través de la dedicación completa a Dios. En los momentos de ayuno, Daniel estaba dando espacio para que Dios purificara su corazón, sus pensamientos y sus deseos. Este tipo de purificación espiritual no es solo para aquellos que buscan respuestas, sino para todos los creyentes que desean vivir más cerca de Dios. A medida que nos apartamos de las distracciones del mundo y nos enfocamos en la oración, permitimos que Dios transforme nuestros corazones y nos haga más sensibles a su voz. El proceso de purificación espiritual que se lleva a cabo durante el ayuno puede ser desafiante, pero es esencial para la santidad y el crecimiento espiritual. El ayuno no solo purifica el cuerpo, sino que también purifica el alma, preparándonos para una vida que honre a Dios y sea más fiel a su voluntad. Así como Daniel se dedicó a orar y ayunar por 21 días, debemos nosotros también tomarnos el tiempo necesario para someternos a un proceso de purificación y crecimiento espiritual a través del ayuno, buscando acercarnos más a Dios y recibir su revelación. El ayuno de Daniel de 21 días no solo fue un acto de disciplina espiritual, sino una acción cargada de profundo significado. Este periodo de ayuno representa más que un sacrificio físico, es una oportunidad para reflexionar sobre la dedicación a Dios, la lucha espiritual y la espera de la respuesta divina. En este contexto, el ayuno de Daniel nos enseña acerca del costo del ayuno espiritual, el tiempo de espera como símbolo de preparación y la profunda renovación que puede resultar de este proceso. En esta unidad, exploraremos el significado más profundo de estos 21 días de ayuno, cómo simbolizan un tiempo de sacrificio y preparación, y cómo este acto se conecta con la experiencia espiritual de todo creyente. Los 21 días de ayuno que Daniel llevó a cabo no son meramente una cuestión de tiempo, sino un periodo simbólico que representa la dedicación, la preparación y la lucha espiritual. En la Biblia, los periodos de tiempo a menudo tienen un significado espiritual profundo. El número 21, aunque no es tan prominente como otros números como el 40 o el 7, tiene una implicación simbólica de completitud o preparación espiritual. Es un tiempo de disciplina, paciencia y expectativa. En este sentido, los 21 días de ayuno no solo fueron una espera pasiva, sino un periodo activo de preparación espiritual para recibir la revelación divina. Este tiempo simboliza también el proceso de santificación y purificación que atraviesan los creyentes en su caminar con Dios. La espera durante el ayuno de Daniel representa cómo, en muchas ocasiones, Dios permite tiempos de espera y preparación antes de darnos la respuesta a nuestras oraciones. Este periodo también subraya que el propósito de Dios es que, durante el tiempo de espera, experimentemos un cambio interno, un proceso de purificación que nos prepara para la revelación o la respuesta que Él tiene para nosotros. La espera, lejos de ser una simple demora, tiene un propósito divino, forjar en nosotros una mayor dependencia y paciencia, así como una disposición para recibir lo que Dios quiere revelarnos. Los 21 días de ayuno de Daniel, por lo tanto, no solo representan un sacrificio temporal, sino que son un símbolo de la maduración espiritual que Dios quiere que experimentemos en nuestra relación con Él. Cada día de espera es un día de profundización en la fe, en la esperanza y en la confianza en la soberanía de Dios. El ayuno, como vimos en el caso de Daniel,
siempre conlleva un costo personal. En el caso de Daniel, este costo fue evidente en su renuncia a los placeres y alimentos que normalmente disfrutaba. El ayuno físico de comida, carne y vino refleja el sacrificio de lo mundano en favor de lo espiritual. Este sacrificio no es fácil y el ayuno puede resultar incómodo y desafiante. Life gets a lot easier once you start using Shipt same-day delivery. With Shipt, connect with reliable shoppers who go to your fave national and local stores for you. They hand-select everything on your list so you get peace of mind and time back for anything. More time to sip coffee, more time to work out, more time to enjoy your way. Try Shipt today with a 14-day free trial. Download the Shipt app or visit shipt.com. Terms apply. Mommy. A Lego Duplo set is a gift that always clicks. And clicks. And clicks. For all the kids who love to stack and play, choose a Lego Duplo set. A gift that always clicks. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Sin embargo, es precisamente a través de este sacrificio físico que los creyentes demuestran su disposición a someterse a Dios y a poner sus deseos personales en segundo plano. El costo del ayuno espiritual, sin embargo, va más allá de la privación de alimentos. Implica una entrega total de nuestro ser a la voluntad de Dios. Al ayunar, no solo renunciamos a lo físico, sino también a lo que nos distrae o nos impide acercarnos completamente a Dios. En la vida cristiana, a menudo estamos rodeados de distracciones y de preocupaciones mundanas. El ayuno, al apartarnos de estas distracciones, nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. El ayuno de Daniel fue un sacrificio no solo físico, sino también emocional y espiritual. Durante estos 21 días, Daniel se dedicó por completo a la oración y la intercesión por su pueblo. Este tipo de sacrificio, aunque requiere esfuerzo y disciplina, tiene una recompensa eterna. En el caso de Daniel, el resultado fue la recepción de una profunda revelación que cambiaría el curso de la historia de Israel. El costo del ayuno espiritual es alto, pero las recompensas espirituales son mucho mayores. Dios se honra a sí mismo cuando vemos el ayuno como un acto de obediencia, un acto de rendición a su voluntad. Al final de los 21 días de ayuno, Daniel experimentó una transformación espiritual profunda. No solo recibió respuestas a sus oraciones, sino que también fue fortalecido espiritualmente para enfrentar lo que vendría. El ayuno no solo sirvió para obtener revelaciones sobre el futuro de Israel, sino que también le permitió a Daniel experimentar una renovación de su fe y confianza en Dios. El éxito del ayuno, en este caso, no fue simplemente el recibir la revelación, sino el hecho de que Daniel se acercó más a Dios durante el proceso. El éxito del ayuno espiritual no siempre se mide por las respuestas inmediatas que recibimos. En la vida de Daniel, el resultado del ayuno fue una mayor preparación para recibir lo que Dios tenía para él, así como una profundización en su relación con el Señor. El ayuno purifica y fortalece el alma al poner nuestra vida en alineación con los propósitos divinos. A través de esta dedicación, Daniel no solo vio el futuro de Israel, sino que también recibió una mayor comprensión de la voluntad de Dios y su fe fue fortalecida. De esta manera,
El éxito del ayuno en la vida espiritual no solo se trata de obtener lo que queremos, sino de la transformación interna que ocurre al someternos completamente a Dios. Al practicar el ayuno, los creyentes experimentan una renovación espiritual que los prepara para los próximos pasos que Dios tiene para ellos. El ayuno no es solo para buscar respuestas inmediatas, sino para madurar espiritualmente, para fortalecer nuestra fe y para estar más preparados para las revelaciones y los desafíos que nos esperan en el futuro.